Bueno, buen día. Para los que no me conocen, soy Vanessa. Mentira, pues, estamos acá todos. La idea es que sea no muy formal, sino que pregunten todo lo que quieran. Esta presentación la hago por el motivo de que viajé hace un par de meses a España a hacer una instancia. Y bueno, quiero contarles el trabajo que estamos haciendo. Y nada, quería tener un poquito más antes de llegar a contarles a ustedes. DeepSea es un código que es implementado para determinar redshift fotométricos. Para comenzar, bueno, ¿por qué es importante determinar los redshift fotométricos o los redshift con una buena precisión? Porque nos permite sacar algunas propiedades o medidas, ¿está bien? Propiedades de la estructura del universo. Y existen surveys que nos permiten obtener redshift o espectroscópicos o fotométricos, es decir, con imágenes. Es bien sabido, sabemos que los redshift espectroscópicos tienen una mejor calidad que los redshift fotométricos, pero hay una pequeña dificultad en la mayoría de los casos, y es que los redshift espectroscópicos que se obtienen o la muestra de galaxias que se obtiene es muy pequeña. ¿Está bien? Entonces, muchas veces lo que pasa es que se obtienen objetos con una alta luminosidad o son preseleccionados y no se tienen, por ejemplo, redshift espectroscópicos de galaxias débiles, o en cuyo caso a veces hay surveys o telescopios que tienen un espejo bastante grande, pueden observar galaxias débiles, pero lo observan en un campo muy pequeño. Entonces, acá viene el redshift fotométrico, y lo que hace la idea de algunos surveys es poder obtener un buen redshift fotométrico en un buen rango o a una buena profundidad y en un gran campo del cielo. Nosotros estuvimos trabajando con los datos de PAU. PAU cuenta con 40 bandas estrechas o narrowbands, y combina estas narrowbands con bandas anchas, broadbands. Entonces, para los que no saben, entre más narrowbands tengas, mucho mejor la precisión del redshift fotométrico que obtengas. Eso por un lado. Este también se caracteriza de que tiene observaciones tanto en el óptico como un poquito en el infrarrojo cercano, y están espaciadas por un intervalo de 100 años. Lo que les estoy mostrando ahí en pantalla, este campo es donde se pretende realizar las observaciones de PAUs, estas 40 narrowbands. Lo que está en negrita son los campos que ya están observados. Y, bueno, y hace un par de años, en el 2020, Martin Ericsson, que es la persona con la que yo fui a trabajar directamente, hizo un código de Machine Learning para poder determinar estos redshift fotométricos. A veces, o en muchos casos, en este survey lo que hacían era obtener los redshift fotométricos con un método clásico, que es el método de los temples. Entonces, el código, al cual él denominó DeepSea, tiene 2 redes neuronales, pero también cuenta con otros métodos, y es que estas redes neuronales son entrenadas con simulaciones y con datos observacionales. Y además, los datos observacionales van variando, son construidos aleatoriamente. Lo que le ingresa a la red neuronal son flujos de 40 narrowbands y 5 broadbands. Él aplicó toda esta metodología a Cosmos, el pequeño campito, no sé si lo alcanzaron a ver, que está ubicado acá. La idea del proyecto que construimos fue que yo fuera a conocer, familiarizarme con este código, con el lenguaje con el cual estaba escrito, y poderlo aplicar a otras partes del cielo. ¿Está bien? Entonces, de ahora en más, yo les voy a contar el proceso, lo que se debe tener en cuenta cuando nosotros utilizamos redes neuronales, aprendizaje automático, para determinar redshift fotométricos. La metodología que se sigue no es la misma cuando uno lo hace con temples. Entonces, lo primero que teníamos que tener en cuenta es que utilizar la misma red neuronal que construyó Martin y colaboradores en su momento en otras partes del cielo
no se sabe si está bueno o no, porque cada red neuronal, cada modelo de aprendizaje automático depende de los datos con los cuales se entrenaron. Y esto es fundamental y a lo largo de este seminario se van a aburrir un montón. Les voy a contar las diferentes variaciones que realizamos para poder saber si podíamos utilizar esta red neuronal que él previamente ya había utilizado. Entonces, lo que les estoy mostrando en pantalla es la extinción galáctica, por un lado. Nosotros generalmente decimos que siempre nos perturba mucho cuando está cerca del plano galáctico, pero si hacemos el logaritmo, van variando las zonas, lo que implica que van variando los datos y por ende aplicar un modelo en cualquier parte del cielo no se sabe si es conveniente o no. Acá la idea es que yo siga la misma metodología aplicada en el campo W1, W2 y W3. Los tres campos tienen un área muy pequeña, ¿está bien? Lo que yo les voy a mostrar acá son los resultados en W1, que ya a primera vista vemos que son bastante distintos en extinción respecto a Cosmos, que fue donde se aplicó en principio este código. Lo primero que se realiza, dime. ¿Dónde están el cielo? Sí, acá, no sé si alcanzas a ver. Por acá tenemos W3, Cosmos, W1 y W4. Es tan diferente. Sí, sí. Entonces, por eso es la gran variación. ¿Por qué los eligieron o por qué a estos? Ni idea. Pero ya están observados, ¿sabes? Eso es un buen punto porque está bien, acá hay, está CFHT, pero en Cosmos se utilizan otras bandas anchas y eso también va a cambiar. Dime. También, porque de hecho lo necesitas, pero no llega tan profundo y con la misma calidad. Además, eso está bueno porque lo testearon, de hecho el paper se trata de eso, lo testean al código en este campo. Sí. Bien. Entonces, lo primero que realizamos fue estudiar, hay una pregunta. Creo. Dice, bueno, eso es para vos. Le pases el micrófono a la gente cuando haga las preguntas. ¿Dónde está viendo la hora que pasa? Para que me pueda pasar las preguntas. Acá hay un micrófono por si quieren hacer alguna pregunta, se lo van a pasar. Eso es lo que dice la. No, no es acá. Lo que quiere decir Laura es que pasa. Bueno, continuando con el seminario, lo primero que realizamos fue estudiar las bandas, porque es el input a la red neuronal, a las redes neuronales. Algo que no dije, se me pasó. El código tiene dos redes neuronales. Una es un autoencoder, que es la que estoy señalando acá. El autoencoder en general lo que hace es reducir el ruido, es decir, como que te deja los datos más importantes o lo elemental de los datos, es decir, elimina el ruido, justamente. Disminuye la dimensión muchas veces en su proceso. Entonces, lo que hacíamos o lo que hicimos fue introducir los flujos al autoencoder, reducir la dimensionalidad, nos quedamos con los flujos que son más importantes, digámoslo así, o con la parte más importante de estos flujos, y luego lo ingresamos a otra red neuronal, una que se llama densidad de mezcla, y esta lo que te entrega, o la salida de esta, es una distribución de probabilidad del redshift de una galaxia. Entonces, de nuevo, para si soy más concisa.
ingresan los flujos de una galaxia, se reduce la dimensionalidad, se sacan los valores más importantes de esos flujos, la información más importante contenida en esos flujos, ingresa a otra red neuronal y se obtiene una distribución de probabilidad del redshift de esa galaxia. A eso le calculamos la moda y decimos que ese es el redshift. Y eso es lo que se catalogaría. Un ejemplo o algo así que se tiende a hacer con esta red de autoencoder es, por ejemplo, si entra una imagen y tiene sal y pimienta, ese ruido, que se le conoce como sal y pimienta. Lo que hace es que al disminuir la dimensión, se queda con los valores más importantes, sabe que sal y pimienta es un ruido y lo elimina. Y después vuelve la imagen sin ese ruido. Acá también hace lo mismo. Es como que le quita los outliers de los flujos. En ese sentido. Entonces, la idea está buena porque no confundís al modelo, o sea, realmente le entregas lo más informativo. Los outliers los eliminarían. Lo veo de esa manera. Pero como imágenes directamente como input, utiliza varias exposiciones individuales, extraen el flujo, no toma imágenes y después ingresa. Claro, el clásico sería para mí el de imágenes y este, al contrario, le extrae el flujo a cada una de las imágenes, COA, y después lo ingresa. Claro, sí, el feature, sí, de los clásicos. Es decir, le entran, en realidad, en Cosmos le entran 45. 40 flujos de las narrowbands y 5 de broadbands. ¿Qué dimensión tiene? 10. Acá están las dimensiones. Lo interesante es que él agarra y le ingresa 10 features y después le vuelve a ingresar además los flujos que le habían ingresado acá al principio. Le funciona, lo probó y le funcionó. Eso está bueno. Puede ser que me haya hecho. No. Se tiene en cuenta para armar los FOAT, pero no ingresan directamente a la red. Y están todos los flujos ponderados por la magnitud. Eso era más o menos lo que quería contar ahora. O sea, justamente, ¿qué tan importantes son esas 45 bandas? Esa fue la primera pregunta que me realicé. ¿Puedo disminuir el número de bandas, el número de información? Entonces, primero vi si había alguna correlación entre los datos, porque si dos bandas son iguales y me entregan la misma información, no las voy a querer utilizar en el proceso. Entonces, tratamos de eliminarlas. Eso fue el primer estudio, la correlación. Después, utilicé un estudio que es información mutua, que lo que hace es correlacionar el feature, la característica del flujo, con lo que nosotros queremos obtener, que en este caso es el redshift espectroscópico. ¿Qué tan importante es ese flujo para determinar los redshifts espectroscópicos? De esa manera lo que uno hace es seleccionar los flujos. Y lo otro es directamente probar la red neuronal con una variación. Es decir, lo que hice fue, hay un problema en este survey y es que vamos a tener flujos seguros de las 40 narrowbands. Pero no podemos asegurar que tengamos flujos de las broadbands, como las que decía Paco, las de SPHT. Entonces hubiera estado muy bueno, el resultado no fue positivo, de que la red neuronal solo utilizara las narrowbands. Y bueno, eso fue lo que traté de estudiar. Solo las narrowbands y una broadband, nada más, una banda ancha. Sin embargo, los resultados, a fin de todas, es que lo mejor que se puede hacer para Cosmos, por lo menos, es para ese campo, es utilizar todas las narrowbands más 5 broadbands y que todas estén ponderadas por la banda I, una banda que es bastante informativa. Eso respecto al estudio de qué flujos utilizar.
Después, lo que les comentaba al inicio es ver si la red neuronal que había ya creado Martin podía aplicarse directamente a los otros campos. No se pudo, no fue así, tuve que hacerle una modificación, por eso lo llamo DeepSeek estrellita. La modificación fue aumentarle el número de neuronas en una de las capas. Si se preguntan por qué lo hice, simplemente fue prueba y error. Muchas veces no puedes determinar precisamente qué va a funcionar o no en un modelo de aprendizaje supervisado. Tampoco creo que esté bien decir que uno no sabe qué hace una red neuronal. Eso no es cierto. Uno puede imponer a cada neurona una cierta operación según el objetivo que se tenga. En este caso, Martin probó y vio que le dio bien y que tuvo una buena precisión. Obviamente, acompañándolo de construir muestras observacionales de diferente forma, utilizando exposiciones diferentes y agregándole también simulaciones. Entonces, los primeros datos, para ser como un poco más concisa, los primeros estudios que utiliza la red neuronal de Cosmos en W1. Las bandas anchas, como decía antes, varían. En Cosmos tenemos bandas de Subaru y en W1 de SFHT. No son lo mismo, no tienen la misma intensidad. Sin embargo, probé, hice alguna combinación. Y acá tenemos las distribuciones de Redshift que se tienen en cada uno de los campos que son necesarias para entrenar los modelos. Estoy yendo un poquito más rápido, cualquier cosa me detiene. Algo bastante interesante en este campo e importante es que las distribuciones de color presentan una bimodalidad. Esa bimodalidad se debe a los redshift espectroscópicos que se utilizan para entrenar el modelo. Por otro lado, la extinción que se tiene en W1 cuando se corrige no es muy grande, o sea, realmente no varía mucho en este caso. Sí. La modalidad Sí. sí. Bueno, pero terminar. Para evitar entrenar con un redshift lejano y entrenar con un redshift cercano y no tener en medio. O sea, tenemos dos muestras, dos catálogos de redshift espectroscópico, uno que toma galaxias muy débiles y otro que toma galaxias muy brillantes. Entonces era la manera de completarlo. Lo ideal sería que esto sea uniforme, porque me sesga la red neuronal. Algo que yo le decía a Anita, que también utiliza esto para los redshift fotométricos que ellos utilizan, es que el modelo va a tender a seguir estas distribuciones. Lo mejor sería que tengamos algo uniforme, pero si hacemos esto uniforme, perdemos un montón de ejemplos. Entonces puede afectar más a la red neuronal. No, antes no, ellos no le incluían corrección por extinción. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue incluirlo y ver si afectaba mucho o no. No afecta. Es mínimo en el campo W1. Como una limpieza más a los datos. Mejorarle la calidad. Los resultados que les estoy mostrando acá, estoy comparando en la fila superior, en el gráfico de arriba, redshift espectroscópico y redshift fotométrico. El primer cuadrante es de la metodología clásica, es decir, de los templates. Va bastante bien, pero presenta como estos ruidos. Siempre han tenido estos problemas. Este es con el redshift fotométrico que viene en el catálogo de SFHT. Y este es el que tenemos nosotros. También es menor el ruido para redshifts más pequeños y disminuye, y aumenta al irnos un poco más lejos. Lo interesante de acá, o lo que les llamó la atención, es que con el redshift obtenido
con DeepSeek, con las redes neuronales, no se presentan este tipo de ruido, esta acumulación de galaxias a un redshift, a un cierto redshift. Algo sí, pero no tanto. Y acá también, no se ve. Lo que tenemos es la magnitud I versus el error relativo entre el redshift fotométrico y el redshift espectroscópico. Entonces, bueno, esto es una forma de comparar si realmente los modelos de aprendizaje automático sirven o están superando la metodología clásica con la que se obtienen los redshifts fotométricos. Un poco más de lo que les venía mostrando anteriormente. Lo mismo, error relativo, que es lo que usualmente ellos utilizan como métrica para saber si están dando bien o no los redshifts fotométricos, para medir la calidad, mejor dicho. De nuevo, lo azul representa el redshift fotométrico de catálogo de SFHP. En verde tenemos el resultado con los templates y en rojo el que se obtiene con la red neuronal. Lo ideal, por ejemplo, acá con el error relativo es que esto sea bien picudo. En este caso, hay, digamos, como mejor acierto, un poco más, con el método de templates. Eso por un lado, y por acá, bueno, está sigma 68, básicamente es el error relativo. Entre más pequeño este número, mucho mejor. Eso, hasta el momento, en esa época, estos fueron los primeros resultados que comenzamos a obtener, era la forma de medir la calidad de nuestro redshift fotométrico. Todos estos resultados que les estoy mostrando, de nuevo, son con una red neuronal que fue entrenada en Cosmos y que es aplicada en otro campo. Luego lo que hice fue entrenar la red con datos solo de W1 y aplicarlo a W1. Es diferente, cambia. Acá está básicamente lo mismo, muy parecido los resultados. Sin embargo, sí. Bien. ¿Quieres tomar el micrófono? Digo que Para ser inclusivo. sí, acá digo que esto parece que si es 3% más o menos de todos los parece que el error es muy grande, pero no sé si ¿Me repetís tu pregunta, por favor? ya. Si envío una cantidad de 3%, esto es un error del 3% más o menos, del 4%. El valor de la dispersión. El reloj. Claro. La diferencia entre sigma 68 y la versión de arriba. ¿Cómo se calcula sigma 68? Siguiendo lo mismo que este, por un factor, multiplicado por un factor. Pero es equivalente, es equivalente. No sé, ellos típicamente utilizan ese valor, pero sería lo mismo que tomar el ancho de la distribución. El 1. Realmente que también los puntos A mí me pone muy feliz. Claro, acá. Bueno, es su forma de medirlo. Uno es más propenso que el otro, que el sigma, si, de los outliers, justamente lo que decía Mariana. Me pone muy feliz tu pregunta porque cuando yo lo pregunté me miraron como, ay, es obvio. Y no era obvio para mí utilizar ese tipo, esa métrica. A lo que quiero llegar yo es que se repitió el mismo proceso con una red neuronal
solo para W1, entrenada con datos de W1. La conclusión de esto básicamente es que los resultados son muy similares y que nosotros podemos aplicar una red neuronal entrenada en otro campo y aplicarla en diferentes lugares. Sin embargo, la mejor calidad es siempre... Dime. Pensé que... Sin embargo, la mejor calidad se obtiene cuando uno utiliza datos del propio campo que quiere determinar los redshifts fotométricos. Eso por un lado. Bueno, acá tenemos el redshift espectroscópico con el cual se entrenaron las redes W1 y Cosmos. Y por otro lado, acá va la parte en que les comentaba que la metodología es distinta. Nosotros generalmente obtenemos catálogos de redshift fotométrico o obtenemos los catálogos observacionales y después imponemos las condiciones sobre estos catálogos según el estudio que queramos hacer. Resulta que acá no es así porque la calidad va a variar. Si vos querés un catálogo de galaxias con magnitud menor a 22.5, está bien, eso es lo que vas a utilizar. Entonces, lo óptimo sería que yo entrene en la red con galaxias que tengan esa magnitud, ese intervalo de magnitud, para poderte entregar redshift con mayor calidad. Esa es la idea. ¿Qué tanto afecta? Bueno, eso fue lo que vimos. Los cortes no se pueden imponer después de obtener el catálogo. Básicamente eso es lo que les estoy presentando acá. Hicimos diferentes juegos. Fue como entrenar una red que no tenía ningún corte y después evaluarlo con diferentes condiciones. Algunos que tengan cierta máscara, algunos que no tengan buen flujo, galaxias que no tengan un buen flujo o galaxias que tengan magnitud hasta 22.5. Lo mismo, contrario, utilizar diferentes modelos que sean entrenados con datos con diferentes condiciones y evaluarlo para galaxias sin ninguna condición. En resumen, los datos no varían mucho, pero lo óptimo y que es lo que uno espera es que el astrónomo venga. Por ejemplo, ayer recibimos un email y nos dijeron, queremos galaxias en W1 que tengan por lo menos, nos basta, magnitud hasta 22.5. Entonces yo te voy a entregar los redshifts fotométricos con una red que fue entrenada con galaxias hasta esa magnitud. Después, por último, lo que estamos ampliando es otra forma de medir la calidad de los redshifts fotométricos. Este gráfico es uno de los que más quería mostrarles y charlar con ustedes, porque generalmente no se cree o se critica mucho el redshift fotométrico y siempre nos quedamos mucho con el redshift espectroscópico. Entonces lo que hicimos fue utilizar una muestra de galaxias con redshift espectroscópico, que es esta parte roja, y dividirla por bines de magnitud. No se ve muy bien, pero acá están las galaxias más brillantes y acá las galaxias menos brillantes. Lo que me comentaba Anita es que la idea es que siempre nosotros podamos reproducir la estructura del universo. Esa es otra medida, es otra forma de saber si realmente nuestros redshifts fotométricos tienen una buena calidad. Entonces vemos que acá sí, los redshifts espectroscópicos funcionan muy bien para galaxias brillantes, que es lo que se espera y que generalmente se tiene, pero vemos que para galaxias débiles no es así y que va bajando la calidad. Entonces para mí es como también ser muy cuidadoso en el... Acá. Claro. Así tenemos ascensión recta y distancia. Es el típico gráfico de torta de la estructura del universo, solo que acá tenemos una amplitud muy pequeña y por eso capaz que no lo ven. Pero capaz que acá sí lo ven un poco mejor. Ya iba. Pasa que necesitaba comparar esto, galaxias brillantes y galaxias no tan brillantes, de galaxias débiles. Y que más o menos con esa idea, ya alcanzan a ver, acá sí se puede notar la estructura. En cambio acá el error, la precisión no es tan buena para galaxias débiles. Lo que a mí me agrada
es que comparándolo con el resultado que se obtiene con redshift espectroscópicos, con redshift fotométricos, es que, bien, no tenemos la misma calidad en la estructura. Algo, un poco se ve, pero lo que me agrada es que cuando vamos disminuyendo en brillo o utilizando galaxias más débiles, sin embargo, ese algo se ve un poco más la estructura comparado con el espectroscópico. Es decir que si nosotros mejoramos la calidad del redshift fotométrico, mejora para galaxias brillantes y débiles. O sea, mejora todo, a diferencia del espectroscópico. Ese es el objetivo, ¿no? Seguir mejorando esto. Sí. ¿Por qué sucedería esto? ¿Qué significa en el espectroscópico que uno pone que A eso voy. ¿qué aparece? A eso voy, porque nosotros estamos utilizando una métrica que es básicamente la diferencia del redshift espectroscópico con el redshift fotométrico. Y decimos, le creemos a estos. El redshift espectroscópico es lo mejor de lo mejor, y es lo mejor de lo mejor para galaxias muy brillantes. Para galaxias débiles, no tanto. Esto, totalmente. Acá hay un montón de cosas para discutir, por eso me parece tan interesante este gráfico. Por ejemplo, hablaba con el Facu y me decía que, te voy a citar Facu, que también se borronea esta estructura para galaxias débiles. Lo cual tiene lógica, porque... Pero de todas formas, vemos que va disminuyendo la calidad. A diferencia del fotométrico. Esta imagen es de galaxias espectroscópicas con galaxias fotométricas y hasta el momento esto es lo que nosotros tenemos. La idea ahora es no solo utilizar el sigma 68, que era esta diferencia, error relativo, utilizar también esta medida cualitativa, si podemos llegar a reproducir la estructura cósmica, estaría buenísimo. Esto por lo menos Anita me decía que le creía mucho más que a la diferencia del redshift espectroscópico con el redshift fotométrico, y no sé, también estaría bueno agregar otra métrica para medir la calidad de los redshifts fotométricos. Por el momento, estos son los resultados que tenemos con W1. Ya comenzamos a hacerlo con W3. Es bastante similar porque utilizan las mismas bandas anchas. Y nos faltaría W2 que cambian las bandas anchas. Cambia de ser. Oh. Sí. Ah, sí, sí. La magnitud, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo hemos estado haciendo. La idea también es como, bueno, comparar los estudios. No, sí, sí. O sea, lo ideal es ver si también podemos reproducir los resultados. Se obtiene lo mismo con un redshift fotométrico que un redshift espectroscópico, es otra forma de validarlo. Y ver justamente, para mí fue muy bueno agregar esta forma, esta métrica que sugirió Anita, de ver la calidad de los redshift fotométricos. O sea, si están bien, vamos a recuperar algo. Si estuviese muy mal esto, daría rayonazos así. Como vimos, muy parecido a lo que se ve acá, que se pierde la estructura, porque se pierde la precisión del redshift espectroscópico. Es cierto, porque también, o sea, lo interesante, el compromiso acá es hacer esto para los diferentes campos. Si pasa en W1, W2, W3, vemos que va perdiendo la calidad de esta forma, según lo que yo creo, ¿no? O sea, lo que parece. Y no con los redshift fotométricos, y bueno,
Entonces, estar suponiendo siempre que los redshifts espectroscópicos son el patrón o a lo que tenemos que apuntar, no está tan bien para galaxias débiles. Creo que la distancia, por ejemplo, El redshift. no podemos tener. ¿Pero la distancia? Eso es mucho. Otra podemos tomar esa palabra. Los redshifts, no digan. Todas las galaxias que no están ahí en el código 1, los polares, las que salen más, donde queman los ángulos, no sé cuántos magnitud. ¿Acá en este cono? O en el, por ejemplo, acá. Claro. Este. Sí. Las que salen más. Vos tenés aquí espectroscópicos, y son, porque ahí debe tener, digo, el problema son esas porquerías que están semejantes de nosotros, lo que vos estás reducir, mucho es eso, porque aquí queda más fuerte, digamos, está mal. ¿Por qué? Digo, porque tenés el tipo espectroscópico, podría haber zonas GM, son de transporte, son qué galaxias. Digo, ahí que poner la plata, al final del día, si querés estructura bien, es corregir esas cosas. Al final del día, yo quiero dar un catálogo que no dependa del estudio, porque justamente eso ya lo tiene que decidir la gente. Que no sea sensible a galaxias muy brillantes o a galaxias rojas. Eso. Esto que estás diciendo de qué tipo, qué sé yo, no varía mucho por lo que estuve viendo, contemplace, en azules o en rojas. A mí lo que... Ejemplo, el dicho ese que vos marcabas en ese cuadrado, eso se entiende bien, esos son líneas que se te van corriendo, te cambian de banda. Está bien, y eso se conoce hace años, y está claro que te van a dar unos píxeles así cuadrados, a medida que se te salen todo el alma, eso te cortan. Muchachos, eso es claro que te va a pasar todo. Claro, por lo que me estás diciendo que la... Lo que digo acá, en esta cerca, digamos que vos no tenés un proyecto, pero no tenés nada, ¿quiénes son los objetos que son demás? Podría identificarlos claramente, ir a mirar los aspectos que tienen de ellos. Yo sospecho que son magnéticos, son galaxias que tienen algo padre. No estoy tratando todavía de corregir el modelo, estoy tratando de entender por qué no. ¿Por qué para algunas galaxias un redshift? ¿Por qué no anda tan bien? Con 40 bandas sale mal. Porque no anda mal. A mí, yo también pensé algo parecido, pero pensé estudiarlo acá. ¿Cuáles son las galaxias que se quedan? ¿De qué tipo? Claro. Estudiar más en una menor dimensión. ¿Por qué esa dimensión? ¿Por qué las dimensiones del espacio de la gente están altas? De hecho, tenía 5. Yo también me pregunto lo mismo. ¿Cuáles eran las características importantes? Se supone que acá... La selección de features. La importancia... Me deja responder. Se supone que acá puedes analizar si son galaxias de formación estelar o cuáles son las que están... ¿Cuál es la información que se está quedando? Las que están formando más estrellas, las que son rojas, las que son diferente tipo de galaxias. Esa misma pregunta yo la hice. Antes tenía 5, después le varió a 10. Ese estudio no lo hicieron. ¿Se podría hacer? Sí. ¿Se podría incluir? Sí. Estaría bueno. El objetivo común es la intermediaria es una exploración caótica de arquitectura. Anda lo que rumbo a alguien y empieza a quedar en la literatura de un tema específico como otro tipo también, pues eso es lo que funciona. Solamente es así. La otra es inventar algún tipo de autoterminable, digamos, dice, pero eso que tiene mucho como probar un montón de arquitectura, evaluarlas a todas, pero y conocimiento. Como una evaluación de importancia de features. En un momento, una tabla de importancia. Acá que hay algo que vos dijiste que yo no... La dimensionalidad del cuello botella, bueno, no sé, primero No.
me explican algo. No, utilice la de él directamente y le daría un par de neuronas por probar algunas cosas y funcionó mejor. Le dije, bueno, le dejo esa. Acá traté también como de seleccionar la cantidad de características para deshacernos de las broadbands, que si llegamos a eso, el proyecto de PAUS tendría redes fotométricos en todos los campos sin necesidad de contar con otro catálogo y eso sería muy bueno. Hay flujos. Sí. Sí. A mí me hubiera gustado mucho hacerlo porque yo también llegué a pensar esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está seleccionando? ¿Qué tipo de galaxias? Pero hay que saber entonces si son espirales, si son elípticas, y ellos todavía no tienen eso, están utilizando otros métodos. Pero sí, estaría bueno. Pregunta. No. En Cosmos utilizan Subaru, que son las que están acá en negro, más una banda de SFHT, la U. Y en W1 utilizamos directamente estos. O sea, cambia el catálogo. Acá, por ejemplo, está bien, acá está B y B, que es una combinación de la G, mejor dicho. Sí. Sí. Estuvo bueno eso porque la gente le cree mucho la banda ahí directamente y piensa que es la más informativa. Y estuve probando se pondera por esa banda. Y probamos en ponderar por otras bandas y ya resultaron que habían otras bandas que eran más importantes que ahí. Eso estuvo bueno, pero solo en el caso donde utilizábamos las 40 nanobands más una broadband. Ahí en ese caso era informativo. Depende del experimento, se sabe qué banda ancha es más importante o no. Se reproduce. No, sí. La cuenta de datos es simplemente una impresión visual, se reproduce o hay algún valor con el cual comparar. No, por eso este es solo cualitativo. Después está el del sigma 68, que era la dispersión. Que bueno, es cuantitativo. Lo que estábamos buscando es otra forma, como decía Mariano, de la función de correlación, la función de luminosidad. Lo que hice también fue graficar, utilizar un poco más de información del tipo de galaxia, la morfología, y hacer diagramas de color, eso también, para ver si se reproduce, si seguimos. Esa sería otra métrica. Y ya con eso fijo, y que era lo que esperaba acá, que charláramos, es como si tienes unas buenas métricas con las cuales medir tu redshift fotométrico, puedes continuar aplicándolo en diferentes campos. Por eso yo les comentaba que si llegamos a obtener estos mismos resultados en los otros campos, entonces estamos diciendo que realmente el redshift espectroscópico no es tan bueno para galaxias débiles. Pero es cierto también que puede ser que no, que justo para este campo da así. Es cierto. Es que acá hay un montón de cosas de suposiciones que podemos hacer. La primera que a mí se me ocurrió, dije, no, esto da de mal porque son galaxias débiles, entonces seguramente las líneas se confunden con el ruido y por eso da tan mal. Esta línea sí. Eso fue mi primera explicación. Después vino Martín y dijo, no, quizás tomaron muchas galaxias en un alfa fijo. Eso también es una explicación válida y no tiene nada más. Lo otro es la que decía Paco, para galaxias débiles no se reproduce mucho la estructura.
y ya está, claro, es eso. Porque, bueno, tenemos las galaxias más brillantes, las elípticas, en los cubos. Hay diferentes. En ese caso, estaría bien. Claro, sí. Lo que es medio dudoso es que este es el último, ¿no? Pero vamos viendo que va bajando la calidad. Entonces, bueno, falta por supuesto experimentar más y por supuesto estaría bueno agregar otro tipo de métricas para saber si, pero para mí es importante dejar, hasta el momento, bueno, esto es lo que pienso, ¿no? Dejar como lo mejor de lo mejor que sea el redshift espectroscópico y tratar de buscar otro tipo de medida de calidad de redshift, del redshift. Eso. Sí. Ahí pueden hacer un mod y ponerle como clases un poco y también que se parece más. Sí, estaría buenísimo. Para poder una cosa Lo que estaba pensando es que puedo utilizarlo, hacerlo con las simulaciones que utiliza la red para entrenar. No lo había pensado. Está bueno. Está bueno. Listo. más preguntas.